buenos días a todos. A mí me encanta venir a este congreso y muchas gracias al doctor Santiago por invitarme siempre, y al doctor, grandes amigos aquí, por invitarme siempre a estar con ustedes. Si yo les doy esta charla y se la repito en 6 meses o un año, va a ser distinta. ¿Y por qué les voy a decir? Porque algo que va a cambiar en diabetes, posiblemente los próximos 6 meses, un año, es los puntos de corte para clasificación de la diabetes y la prediabetes, y cómo se diagnostica la diabetes y con qué diagnosticamos la diabetes. Entonces, ustedes, digamos que a mí siempre me gusta tener casos clínicos porque yo digo que realmente lo que hacemos los médicos es enfrentarnos a preguntas clínicas, y uno lo que hace realmente es responder esas preguntas, porque realmente ese es el quehacer de un médico. Entonces nos encontramos con un señor A, ¿cierto? Es un hombre de 51 años, tiene antecedentes familiares, tiene el papá diabético, sin quejas de salud. Digamos que la medicina ha cambiado y posiblemente, yo le digo mucho a los residentes, los médicos pasamos de ser historiadores a ser futurólogos. ¿Qué quiere decir? Antes un paciente venía donde mí y yo le decía qué tenía, le hacía un diagnóstico y le decía qué tenía. Entonces yo soy un historiador, yo le hago una biografía a un paciente y le digo qué tiene. Ahora yo soy un futurólogo porque el paciente viene y yo le voy a decir qué va a pasar en el futuro. Entonces básicamente el concepto médico como tal, de la mayoría de los motivos de consulta, es el futuro. Usted va a decir, yo tengo este examen, doctor, ¿cómo se siente? Bien, pero ¿qué me va a pasar a mí el futuro? Y posiblemente yo digo que ese cambio, que a veces puede ser muy sutil, es un cambio supremamente importante en el paradigma del manejo, digamos que de cualquier paciente y cómo pensamos nosotros. ¿Y eso por qué es importante? Porque ustedes han cambiado el paradigma. El advenimiento del laboratorio es el que cambia el paradigma del futuro, y posiblemente, como yo les digo a los residentes, en este momento nosotros estamos aprendiendo medicina otra vez, porque predecir el futuro no es fácil y posiblemente tenemos muchos riesgos y nos podemos equivocar. Entonces el paciente viene, no tiene ninguna queja, lo que quiere saber, básicamente, la pregunta es, hey, me tengo que hacer una prueba para diabetes, ¿sí o no? ¿Y qué prueba me hago? En el contexto de que este paciente no tiene quejas, ha aumentado un poquito de peso, tiene un estilo de vida sedentario, tiene un peso actual de 72, una altura de 1,63 y tiene una obesidad abdominal. Entonces podríamos decir que tiene una obesidad abdominal y un estilo de vida que no es el más adecuado, y posiblemente la pregunta es, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Entonces yo como clínico, ¿qué digo? Bueno, si lo que yo quiero mirar al futuro, la pregunta es si yo realmente le debo hacer una prueba. Porque es que esa pregunta, aunque suene muy fácil, es una pregunta muy difícil, porque una cosa que es el sobrediagnóstico. Uno pide muchas pruebas y sobrediagnostica y sobretrata. ¿Por qué? Porque la gente no las quiere. Y la correlación clínica con la historia natural de la enfermedad es muy importante. Y uno cree que no. Ahorita que estaban hablando de incintaloma suprarrenal, una de las cosas difíciles para los médicos es, las pruebas están dadas en un contexto, por ejemplo la enfermedad, pero coger las pruebas en la historia natural de la enfermedad mucho precoz realmente no es tan fácil, y usted no puede decir que una alteración de un laboratorio vaya a indicar que realmente usted tenga una enfermedad. Por eso nosotros estamos aprendiendo otra vez medicina. Entonces la pregunta que uno le hace es si requiere el tratamiento o no, porque ¿cuál es la pregunta clínica que yo estoy haciendo con este paciente hoy? ¿Tiene riesgo de diabetes? ¿Sí o no? Si tiene riesgo de diabetes, lo debo tamizar. ¿Y con qué? Cuyo objetivo es disminuir la probabilidad que ese paciente en un tiempo tenga diabetes. Esa es la pregunta clínica. Y yo tengo que mirar en la evidencia clínica si se justifica o no, porque posiblemente muchos hacemos sobretratamiento y posiblemente, aunque uno diga que no, hacemos tratamientos que no se refieren. Entonces estas son las 3 preguntas. Si le hago la prueba, ¿por qué sí, por qué no? ¿Y qué prueba le hago? Entonces realmente vamos al primero, si le voy a hacer una prueba o no una prueba diagnóstica y qué prueba le debo hacer. Entonces uno lo que tiene que saber primero, y básicamente esto es un contexto, es qué pasa con la historia natural de la enfermedad. Sin tratamiento, y eso es un problema, porque usted ahora ya tiene tratamiento. ¿Qué quiere decir? Es antiético, pues, decir que yo voy a dejar a un paciente de 130, no le voy a hacer nada y voy a mirar qué le pasa a 40 años, pues, o sea, esas cohortes son históricas, entonces a veces es muy difícil, digamos, el planteamiento, pero realmente si usted lo que mira es cuál es la historia natural de la enfermedad. Si ustedes miran ahí el punto 0, básicamente usted tiene un tiempo previo en el cual tiene hiperglicemia y después va aumentando
los niveles de glicemia. Y básicamente si yo tirara esta gráfica con la resistencia a la insulina y la falla de célula beta, lo que vería es que la resistencia está subida y la función de la célula beta baja. Y hay una correlación con la glicemia, entonces posiblemente yo sé que eso es lo que va a pasar. Digámoslo en números, si usted tiene una hemoglobina glicosilada, que es de las cosas que va a cambiar, en 6 a 6,5, la probabilidad de que su paciente sea diabético es más del 50%, y por eso algunos dicen, venga, ¿será que ese paciente es diabético? ¿Y usted cómo define la diabetes? Posiblemente por definición la diabetes se da por el riesgo de retinopatía. Entonces, escoger ese numerito y mirar cuál es la progresión hacia diabetes. Y una de las cosas que va a cambiar es que posiblemente el punto de corte va a bajar, porque eso es realmente lo que pasa. Entonces, nosotros sabemos si realmente tener ciertas condiciones, lo que usted tiene que saber es estas condiciones en este momento de la historia natural del paciente, qué condiciones lo aumentan de riesgo a desarrollar una diabetes. Y ese es el chiste del asunto acá, y eso es lo difícil, que lo vemos muy fácil, pero eso no es tan fácil. Entonces, cuando usted hace una prueba, usted tiene que tener claro que es un análisis diagnóstico, una prueba de detección, y que es una prueba de tamizaje. Y yo siempre insisto en eso porque una cosa es una prueba diagnóstica con el contexto clínico y otra cosa es mirar a un paciente asintomático. Este paciente no tiene ningún síntoma de nada, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo hace el análisis diagnóstico? Porque si yo puedo decir, es hacerle un análisis diagnóstico es cuando una persona presenta síntomas o señales de enfermedad, poliuria, polidipsia, polifagia, el contexto de la glicemia, es muy fácil. Este paciente no presentó ningún síntoma, y usted lo que está haciendo es detectar pacientes asintomáticas con probabilidad de tener riesgo de diabetes o diabetes. Entonces, es un análisis o una prueba de detección lo que realmente usted hace. Y esto es lo que usted mira desde el punto de vista epidemiológico para hacer una prueba de detección, es decir, que cumpla estos criterios, que realmente sea primero una enfermedad real de salud pública. Usted no va a hacer tamizaje para acromegalia para detectar un caso en 1.000.000, pues eso no es lógico. Segundo, que usted sepa qué pasa sin tratamiento. Realmente, si mi objetivo es riesgo de diabetes, yo tengo que saber que realmente eso sí va a progresar a diabetes. Y tengo que saber quién progresa más y quién progresa menos, porque esos son los problemas que tenemos. Tercero, que haya una etapa preclínica que sea reconocible. Es lo que yo les digo a ustedes. Puede que la glicosilada sea muy buena en el contexto de diabetes, pero el contexto asintomática será igual de bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Cuarto, que haya pruebas confiables. Quinto, tal vez lo más importante y lo más difícil, que cuando usted tamice y trate a ese paciente, es decir, si yo los cojo a todos ustedes y les hago una prueba de diabetes, ustedes me salieron diabetes, que los que yo tamicé y encontré muy rápido, los traté al tiempo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de diabetes? Que usted no tenga complicaciones, ¿cierto? Entonces, los que yo traté rápidamente, que los mira a 15 o 20 años y ustedes tengan menos complicaciones que cuando la otro brazo yo esperara hacerlo. Entonces yo tengo que demostrar eso es lo difícil. ¿Y por qué es lo difícil? Porque solamente hay un estudio que es el estudio Addiction. ¿Y ustedes qué creen? Uno, desde el punto de vista conceptual, diría, claro, el que tamice primario va a tener mejores resultados, pero no, fueron iguales. Pero ¿cuál fue el problema? Que realmente el comparador hubiera sido la historia natural de la enfermedad. Pero si yo tamice un paciente y dice diagnóstico de diabetes, lo va a tratar. Entonces realmente usted no comparó contra la historia natural de la enfermedad, que fuera un paciente sin tratamiento, sino un tratamiento menos intensivo con tratamiento más intensivo. Por eso realmente es tan difícil hacer, pero realmente usted tiene que probar que realmente hacer un tamizaje temprano y vaya a ser. Y el último, que el costo sea razonable. ¿Cuál es la prueba de tamizaje gold estándar que ustedes hacen todos los días? El hipotiroidismo neonatal. ¿Por qué? Porque te cumple todo. 1 de cada 4.000 nacidos tiene hipotiroidismo. ¿Qué pasa a un paciente que tiene una TSH alterada y nazca? Un mongolismo, un retraso mental. Hay una etapa preclínica para el diagnóstico, la TSH. ¿Es aceptable? Sí. ¿Qué pasa si yo lo trato? Disminuye la probabilidad de un retardo mental. Entonces, ¿qué? A todos los bebés hay que hacerle TSH porque cumplió todos los criterios. Entonces, eso es lo que uno se la pasa todos los días. Entonces, por eso les digo, no son preguntas fáciles, sino preguntas que uno se hace. O sea, cuando yo doy una charla, cuando estoy con los residentes, yo no pienso que ustedes lo que hagan es salgan a hacer lo que uno hace. Lo que yo pienso es que nosotros nos tenemos que preguntar y no hacer las cosas automáticas, porque realmente si queremos cambiar el mundo de los pacientes, que es lo que realmente nos interesa,
y realmente yo digo que la función del médico es cambiar vidas, es analizar todo este tipo de cosas y realmente hacer lo que realmente tengamos que hacer. Entonces digamos que lo primero en diabetes está muy bien porque realmente se cumple, la respuesta es sí. El problema es esta, que es la más importante, pero les acaba de decir el estudio, entonces por eso realmente uno puede decir que existe una evidencia a nivel 1, pero la recomendación, porque le hicieron su análisis, que posiblemente sí se mejore dependiendo de los niveles de glicemia que se encuentran. Entonces, de las consideraciones, uno podría decir, mire, el problema de la diabetes es que no se diagnostica en la historia natural hasta muy tarde. ¿Y qué quiere decir eso? Que casi un tercio por ciento de los pacientes se diagnostica cuando tiene una complicación, sobre todo en enfermedad cardiovascular. Si usted va a la cardiovascular, que es de ustedes, y a todos los pacientes que entren por infarto les hace una glicemia que se les debía hacer, hasta el 15-20% son diabéticos y hasta el 60% son prediabéticos. Y yo me estoy demorando hasta que le dé el infarto para hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Qué quiere decir? Estoy llegando muy tarde, ¿cierto? Segundo, mire, un tercio de las personas pueden haber no diagnosticadas. ¿Qué quiero decir? Que si soy coherente y les hago una glicemieta a todos, aquí la tercera parte puede tener una diabetes, ¿cierto? Y ser no diagnosticada, porque ¿qué? Como realmente es asintomático. Y tercero, la detección oportuna de la diabetes depende fundamentalmente del diagnóstico, de cómo lo estamos haciendo. Entonces la pregunta es de salud pública. Por ejemplo, en Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica que mejores programas de detección tiene para diabetes. La pregunta es si nosotros lo estamos haciendo o no, porque digamos que el proceso de tamización es un proceso médico de consulta, pero debe ser un problema de salud pública, es decir, yo debo buscar poblaciones a las cuales tengan demasiado riesgo y a esa población la debo hacer si realmente quiero tener impacto en las complicaciones a largo plazo en un futuro, ¿cierto? Entonces, digamos, en este momento, ¿en quién se debería hacer una prueba? Diría que esto, y si ustedes miran las diferentes, digamos, asociaciones hablan mucho, es decir, el que tenga riesgo. ¿Y quién tiene riesgo? Si tienes un antecedente familiar o si tiene factores de riesgo asociado. ¿Y qué son los factores de riesgo asociado? Todos esos que estamos acá, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, historia de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. Entonces la pregunta es si debemos utilizar herramientas que nos aumenten ese score. Posiblemente las últimas tres, independiente de todos, las hacemos, pero digamos que en nuestro paciente que encontramos antecedentes, estilo de vida y abdominal, entonces posiblemente está cumpliendo con los criterios. Pero en Colombia ya hay herramientas que ustedes pueden utilizar en la consulta para detectar, es el FINRIX. El FINRIX es un score que se hace y si el score es positivo, usted lo que debe pedir es una prueba diagnóstica. Y básicamente ese FINRIX está en las guías colombianas de diabetes. Y es una pregunta, mire, que usted lo hace, interpreta si es mayor de 12, tiene alta probabilidad de diabetes o alteración de la glucosa y usted debería hacer una glicemia. Entonces posiblemente la recomendación es, si usted tiene enfermedad, ya tiene un compromiso órgano blanco, cardiovascular, renal o un antecedente muy fuerte, hágalo. Pero si no, haga un test de 8 preguntas que básicamente es el FINRIX y si le da positivo, usted lo que debe hacer es una prueba diagnóstica para diabetes, ¿cierto? Entonces, listo, ya le dijimos a él, sí, le hicimos el FINRIX, vimos todos los factores que tiene, entonces tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes. Ahora la pregunta es, ¿qué le pido? Porque no es tan fácil, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos 3 pruebas básicas. La glicemia en ayunas, la prueba de carga y la hemoglobina glicosilada. Cuando usted está hablando de sensibilidad, está hablando de enfermos y de especificidad de sanos. Y básicamente lo que usted busca es una prueba que tenga la combinación de sensibilidad y especificidad. Cuando usted está tomizando población, usted generalmente lo que hace es unas pruebas de alta sensibilidad y sacrifica la especificidad porque usted no puede dejar de no diagnosticar. Es decir, que haga la prueba, pero en la prueba va a tener pacientes que tengan diagnóstico y no tengan diagnóstico, pues te hagas una prueba confirmatoria para descartar los que fueron falsos positivos en esta prueba. Es básicamente el concepto que nosotros tenemos en salud pública y por eso es lo que se hace en esto. Entonces digamos que cada una de estas pruebas tiene ventajas y desventajas. Digamos que ahora lo que va a cambiar posiblemente es el punto de corte
y si el test de tolerancia oral es tan reproducible como nosotros lo tenemos, porque nosotros tenemos el test de tolerancia oral como el gold estándar para el tratamiento, pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hacer una prueba de tolerancia es muy maluco, es muy engorroso, eso no es práctico, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos básicamente dos, que es la glicemia en ayunas y la glicosilada. El problema de la glicosilada es que la sensibilidad es muy bajita, entonces yo puedo dejar de diagnosticar muchas personas que tengan enfermedad. Por eso se utiliza más que todo como una prueba confirmatoria. Pero ¿qué va a pasar? Como vamos a bajar el punto de corte, posiblemente ese problema lo vamos a arreglar. Entonces, si yo voy a buscar una prueba, ¿yo qué busco? Definir realmente qué es. Y usted puede definir cómo. Básicamente hay tres estados de diabetes, de alteración de la glicemia. El normal, los estados de prediabetes, y los estados de diabetes, y pueden ser definidos por la prueba que yo esté realizando. Entonces yo puedo realizar una glicemia en ayunas, una poscarga y una glicosilada, y ustedes ven que los puntos de corte son diferentes, 6,5, 5,7, 140, 200 y 126. Lo que se está tratando ahora son estudios, es saber si bajamos este punto de corte de 6,5 un poquito más para abajo, y la glicemia es de los estados que nosotros tenemos como intermedios de prediabetes, que realmente son estadios de riesgo, y eso es lo que nosotros tenemos ahora como riesgos. Entonces, digamos, mirando los ensayos clínicos de prevención de diabetes, básicamente uno podría decir en quiénes es más importante, en pacientes que sean obesos y que se les haya una curva y que tengan prediabetes. Y básicamente algunos epidemiólogos o algunos salubristas dicen que ¿cuál es la medida más efectiva para disminuir la prevención de diabetes? Evitar la obesidad. Algunos dicen, no, hermano, ¿usted para qué va a pedir glicemia? No pida glicemia, ponga a todo el mundo en un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué? Ilumine parques para que haya seguridad, dele seguridad. Acá, digamos que ciclorrutas, que uno cree que son bobadas y son las medidas más efectivas para prevenir diabetes. Es decir, introduzca un estilo de vida saludable, porque si sabemos que la diabetes realmente, y la prueba de concepto es obesidad, pues baje de peso y va a disminuir la probabilidad de. Por eso es que antes de mandar metformina para diabetes, uno debía ponerse a perder peso a los pacientes, porque la probabilidad de desarrollar diabetes es, digamos, el 50% menos comparado con la metformina con bajar de peso. Y la prueba es, o sea, lo mejor es bajar de peso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Digamos que ahora usted, con la facilidad de utilizar la hemoglobina glicosilada y dejar la prueba de tolerancia oral a la glucosa de último. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted tenga una prueba diagnóstica en prediabetes, sobre todo si es glicemia en ayunas o glicosilada, un 5 a 10% de los pacientes van a ser diabéticos por curva. Entonces uno lo que muchas veces hace es, utiliza la glicemia y la glicosilada para mirar a ver, porque ahorita yo les voy a decir, esto hay que desempatarlo, porque uno de los problemas que tenemos en la clínica es que usted puede hacer diagnóstico por cualquiera de las tres pruebas. Entonces la prueba es cuál escoge, siempre escoja la peor, punto. Independiente, porque el paciente se puede manifestar o por glicemia en ayunas, o poscarga, o por glicosilada. En español, la diabetes es muy heterogénea, y hay diabéticos. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Una mujer embarazada, es distinto el comportamiento de una paciente que es glicémicamente en ayunas y una poscarga. La glicemia en ayunas posiblemente tenga más componente de resistencia a la insulina, sobre todo hepático, y tiene mayor riesgo de síndrome metabólico, entonces posiblemente esa paciente te va a hacer más hipertensión. En cambio, la poscarga te va a hablar más de un componente de secreción de célula beta, y posiblemente es la que te va a hacer mayor problema de macrosomía a veces, o de problemas neonatales. Entonces mire que realmente, aunque la diabetes usted está encontrando es la glicemia, por debajo hay una vía que es totalmente muy heterogénea para cada paciente. Y estos son los criterios clásicos que nosotros tenemos para el diagnóstico de diabetes: ayunas, aleatoria, glicosilada y prueba poscarga. Nosotros tratamos de ponerlas cuál es la mejor, o sea, hacer como un ranking, pero lo que hizo, mire que son bobadas las guías, cambiaron por el O. ¿Por qué? Porque usted no puede rankearlas, ¿cierto? Usted es una u otra, entonces cualquiera que usted haga. Por facilidad, ¿cuál es la prueba más fácil? La glicemia en ayunas. Y por costo, ¿cuál es la más? Yo no sé cuánto está la glicemia en ayunas y cuánto está la glicosilada en costo. ¿Cuál es la diferencia? No sé. 3 o 4 veces. Entonces, digamos que, mira, 3 o 4 veces, uno cree que no, pero entonces,
mandar una glicosilada, estás aumentando el costo, y más glicemia, aumentando el costo. Entonces eso, el ministro o el jefe de la PS aquí no estaría pegando un regaño el berraco. Entonces por eso es que usted tiene que optimizar también, porque usted tiene que mirar el cual. Y por eso, aunque parezca una bobada, por eso básicamente la ADA pone el O, ¿cierto? Entonces, este es como el flujograma cuando usted confirma. ¿Y por qué les voy a decir? Siempre en tamizaje requieren dos valores para comprobar. ¿Por qué? Porque todos los exámenes tienen variabilidad. Y la variabilidad está en la toma y post. Es decir, hay muchos factores. Yo siempre debía decir a los médicos que uno debía saber qué es las variables en la toma y la post que pueden alterar el resultado de un laboratorio. Entonces, por eso se requieren dos tomas. Hipotiroidismo, dislipidemia, diabetes, la mayoría de enfermedades que usted realiza diagnóstico por tamizaje, o sea, asintomáticos, requieren la confirmación, porque la probabilidad es distinta. Entonces, el diagnóstico es muy claro en pacientes que tengan síntomas, ahí no hay duda. ¿Por qué? Porque el contexto clínico te lo está diciendo. Paciente con cetoacidosis, usted no va a preguntar, bueno, ¿le hago una curva de ser diabético? No, el paciente ya está en cetoacidosis. Lo mismo si el paciente está en poliuria polidipsia. El problema es el paciente asintomático. Entonces tiene un valor alterado, pero ese valor está en rango de diabetes. ¿Usted qué hace? Entonces, generalmente, la recomendación es repetir la misma prueba por el que salió alterado. Me explico, si usted salió alterado en glicemia en ayunas, idealmente usted lo debía pedir en glicemia en ayunas, ¿cierto? Si tiene dos valores, usted hace diagnóstico de diabetes. El problema es que cuando a usted le salió un test distinto, es decir, hombre, yo tengo la glicemia en ayunas alta, ¿cierto? Pero la glicosilada bajita, entonces yo desempato con un tercero. Entonces uno, ¿cómo hace el diagnóstico? O puedo tener el mismo test, dos valores alterados o dos test distintos en rango de diabetes. Es decir, si yo tengo una glicemia en 128 y una glicosilada en 6,6, es diabético, no tengo que repetirle, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el problema? Que yo tenga una glicemia en ayunas en 128, la repito en 125 y le doy una glicosilada en 5,6, tengo un valor. Ese paciente todavía no se ha confirmado el diagnóstico de diabetes y posiblemente o le hago una curva, y si es normal, no tengo dos valores, espero por ahí 3 a 6 meses para reevaluarlo, porque el paciente no lo puedo catalogar como diabetes. Y esos son los problemas que nosotros tenemos en variabilidad, porque realmente si el valor fuera muy alterado, es decir, si el nivel fuera muy alto, yo creo que la probabilidad de repetirlos es bajito, aunque generalmente si uno hace una campana de Gauss, el 5% pueden tener valores outlier, y digamos que por estadística, todo valor que esté por fuera del límite, que sea por el azar, tiene el punto de regresión a la media. Por eso es que el 50% de los valores que estén alterados, si usted no encuentre por qué, que yo le digo a los médicos, en vez de criticar el laboratorio, que dice que está malo, es una prueba estadística. ¿Qué quiere decir? Usted está haciendo un muestreo, estoy sacando 5 centímetros de sangre y estoy infiriendo qué va a pasar en 5 litros. Entonces va a tener una variabilidad. Y por eso el valor real no existe. O sea, cuando usted dice una glicemia en 90, eso no existe. Eso es un muestreo, y por eso a usted le dan un rango, y le están diciendo, si usted repite la misma prueba bajo las mismas circunstancias, el 95% de las veces le va dentro de ese rango. No es que el laboratorio esté malo, porque existe una variabilidad. Entonces, todas esas cosas, por eso es que uno repite la prueba, para poder hacer un diagnóstico adecuado, y la mayoría de los estudios lo hacen así. Digamos que ese es el diagnóstico de diabetes en el paciente no embarazado. Que como les digo, si les doy esta charla el próximo año, posiblemente lo que les estoy diciendo es que los puntos de corte van a variar y posiblemente estamos esperando, digamos que los sabios de la ADA y de diabetes en el mundo, que nos van a decir aproximadamente en eso. Lo mismo que en diabetes gestacional. Si algo ha cambiado en el contexto de diabetes gestacional es eso. Y yo a veces, y le voy a decir, y ustedes lo debían poner, debían ser los pioneros, debían cambiarle el nombre a la prueba de tolerancia a la glucosa. Una prueba de tolerancia en embarazo y no embarazada. Porque uno ve una prueba de tolerancia a la glucosa y le hacen glucosa en ayunas, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas y a las 4 horas, ¿cierto? Y en embarazo, entonces, ¿cómo se la vamos a hacer? En ayunas, a la hora o a las 2 horas. Por eso la nomenclatura debía ser un poquito más clara para todos, para que no, digamos, que le hagamos sobre tratamiento a los pacientes. Esto también va a cambiar porque el punto de corte de diagnóstico de hemoglobina glicosilada en embarazo se va a meter como diagnóstico y va a cambiar
otra cosa que les voy a decir, que es el tiempo de diagnóstico de embarazo. Por definición, la diabetes gestacional es una intolerancia que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Ese fue el primer motivo de diagnóstico, pero ahora se le metió segundo y tercer trimestre, porque no es lo mismo hacer el diagnóstico en el primer trimestre que en el segundo y tercer trimestre. Las implicaciones clínicas son distintas y realmente lo que está diagnosticando uno es una cosa distinta y fisiopatológicamente es totalmente distinto. Entonces, por eso va a cambiar un poquito en este día. ¿Qué pasa en embarazo? Si yo les hago lo normal del embarazo, ¿qué va a pasar? Que la diabetes gestacional, si yo miro el diagnóstico de diabetes y el diagnóstico de prediabetes, lo que yo estoy haciendo cuando diagnostico la diabetes gestacional, estoy diagnosticando diabetes gestacional, no estoy dividiendo quién es prediabético y quién es diabético. Y eso es distinto y por eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la diabetes gestacional es leve. Hágase de cuenta que la diabetes gestacional es el diagnóstico de prediabetes, es una glicemia leve. En cambio, si usted tiene una glicemia alta, el desenlace, que es lo que a usted le interesa, va a ser distinto. Entonces la nomenclatura va a tener que cambiar, ¿me entienden? Así como en no embarazada es prediabetes y diabetes, nosotros hasta hoy lo que tenemos es que es diabetes gestacional. Pero posiblemente, si usted tiene criterios diagnósticos de diabetes en una embarazada, es decir, los que se utilizan en una no embarazada, posiblemente usted está hablando de una diabetes que usted detectó durante el embarazo. Si tiene el diagnóstico de una hiperglicemia leve, o sea, de una prediabetes en embarazo, posiblemente esa es la verdadera diabetes gestacional. Y mire que son cosas distintas y posiblemente eso va a cambiar en un futuro, como lo vamos a saber. ¿Y por qué les digo que es distinto? Digamos que si usted coge durante el embarazo, básicamente va a tener dos cosas que son distintas. Si usted hace el diagnóstico en el primer trimestre, por fisiopatología, usted no debe tener hiperglicemia, porque la sensibilidad aumenta, la resistencia baja. Entonces, todo lo contrario, el metabolismo normal de una mujer en las primeras semanas es disminución de la glicemia. Por eso es que las diabéticas tipo 1 hacen tanta hipoglicemia en el primer trimestre, porque la sensibilidad baja. Entonces, si usted encuentra una hiperglicemia, posiblemente usted, ¿qué está diciendo? Este paciente no es diagnosticado de ahí, este paciente viene de atrás. Entonces, posiblemente estemos en un escenario de un diabético. Posiblemente yo le digo que un tercio de los diabéticos es no diagnosticado, como nunca le hice diagnóstico, yo la estoy descubriendo en el primer trimestre. Entonces, por eso es que ahora se habla que el diagnóstico en el primer trimestre es totalmente distinto. Es una de las cosas nuevas que va a venir en el diagnóstico de diabetes de embarazo. ¿Cómo yo diagnostico en el primer trimestre? Y además, porque como nosotros debemos definir las enfermedades de acuerdo al desenlace, es decir, nosotros tenemos que cambiar el paradigma de curva de Gauss estadística, es decir, si yo le tomo a ustedes la glicemia y yo digo que la media estante y la desviación estándar, yo digo que la enfermedad es una glicemia mayor de 120 y ustedes dicen, es una definición estadística poblacional. Esa es la definición de enfermedad, porque ese es el primer paso para saber, pero la verdadera enfermedad, ¿cuál es? ¿Cuál es el nivel de glicemia que para una situación tal aumenta el riesgo de, en embarazo, cuál es la glicemia que en una mujer con ciertas características aumenta el riesgo de tener que, por definición, la diabetes gestacional es macrosomía, entonces de tener bebés macrosómicos, ¿me entienden? Entonces mire que es un concepto distinto, es un concepto desde lo clínico hasta el desenlace, no un concepto solamente epidemiológico, y es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué es importante? Porque es que en el primer trimestre no es solamente que yo vaya a decir que tenga un bebé macrosómico, que la hipoglicemia neonatal, aumenta la tasa de malformaciones y abortos. Por eso es que la clasificación de Mathisen, ¿qué es lo que hace? Básicamente, si usted tiene una glicemia alta en el primer trimestre, la probabilidad de que usted tenga una malformación es muy alta. Por eso es que es casi prohibitivo que una paciente se embarace con una glicemia por encima de 8, porque usted sabe que la tasa de malformaciones es muy alta y la probabilidad de aborto. Lo que pasa es que la mayoría de mujeres, desafortunadamente diabéticas tipo 1, tenemos programas en los cuales obliguemos que se tengan que embarazar con glicemias normales, ¿cierto? En cambio, si usted hace el diagnóstico, lo normal, después de la semana 20, ¿usted qué tiene de riesgo? Morbilidad materno-fetal, mamá, alteraciones de la hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia, el bebé, maduración y tamaño. Tamaño es macrosomía, y macrosomía se traduce en trauma obstétrico. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un bebé grande, el rotico de la vagina, la cesárea es muy chiquito, usted no cabe, es un problema mecánico. Entonces tengo que lastimar a la mamá
o al bebé. Entonces la parálisis de ar, lo tengo que fracturar, o la mortalidad, que pues es lo más aterrador pues, que le puede pasar a un embarazo, es que tenga una distosis, que tenga un trauma y que el bebé no me nazca porque está muy grande. O la parte de maduración, problemas pulmonares, hipoglicemia, o todo esto. Y a largo plazo, el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y ustedes creen que eso no es? La diabetes gestacional, los criterios iniciales del diagnóstico de diabetes gestacional solamente fueron dados por el riesgo o la probabilidad que un paciente después del embarazo quedara diabética. Ustedes saben que en Latinoamérica, de cada 3 mujeres que se embarazan, en los próximos 30 años, que tengan diabetes gestacional, 1 o 2, casi el 50% o el 60% van a tener ¿qué? Diabetes a largo plazo. Por eso la diabetes gestacional es una mujer que ha tenido antecedente de diabetes gestacional, hay que ser muy agresivo con el manejo por el gran riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, digamos que por eso hay que medir la glicemia en el primer trimestre del embarazo. Aquí hay una gran discusión. Lo mismo que yo les planteé para diabetes se está planteando para pregestacional. ¿Con qué la mido? ¿Cómo la mido? ¿Qué desenlace utilizo? ¿Y qué es lo que estoy mirando? Y esto es para lo que se estaba pasando. Antes se pasó de una estrategia de 2 pasos y el JAPU básicamente lo que hizo fue una estrategia de un solo paso. ¿Qué quiere decir? Que antes hacían el famoso Sullivan, si los Sullivan daba positivo se le repetía una curva y si tenía 2 valores en nivel era diagnóstico de diabetes. Ahora se pasó a un solo paso para hacer diagnóstico de diabetes. Y eso es lo que realmente está más aceptado en este momento, con todas las críticas. Porque, ¿cuál es la crítica siempre que se va a hacer? Para que me entiendan. Cuando yo utilizo un paso, comparado contra 2 pasos, estoy triplicando la prevalencia de la enfermedad. Estoy diciendo que en vez de tener 6% de mujeres diabéticas gestacionales, estoy teniendo 18%. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista de salud pública, estoy aumentando el costo de una manera muy alta. Póngalo de salud pública, pero desde el punto de vista de paciente, yo le estoy diciendo a usted, es que hacer diagnóstico de diabetes, la gente cree que es, no, es sencillo, pero dígale a un paciente que es diabético. No sé si ustedes se han puesto en la parte personal, dígale a usted a un paciente que es diabético. Eso es devastador. Yo le digo que eso es devastador. Yo que veo diabéticos, que eso es lo que yo hago todo el día, yo digo que el éxito de la diabetes es el primer diagnóstico, la primera visita. Porque cuando usted está diciendo, usted le diciendo, me va a quedar ciego, me va a quedar sin riñones, me van a trasplantar, me van a amputar, voy a estar. Ustedes no saben qué es eso. Entonces, ese primer enfrentamiento es muy bueno. Entonces, no es solamente importante por salud pública, porque le va a decir, me va a gastar más millones, sino que realmente yo tengo que evitar los falsos positivos. Decirle a usted que es diabético cuando no es diabético es muy grave, porque eso tiene muchos impactos. Entonces, realmente, digamos que, digamos que los estudios van para eso. Y el problema es que ese aumento de la prevalencia yo lo tengo que llevar a beneficio clínico. Es decir, si yo, ¿cierto?, te aumento la prevalencia, esos pacientes que yo aumente en el diagnóstico al tratarlos, tienen que disminuir los desenlaces contra no haber hecho nada. Salieron 2 estudios en New England de diagnóstico que decían, vea, eso no sirve, pero realmente no es una prueba de diagnóstico porque sería una prueba de tratamiento, y como yo no involucré tratamiento, pues realmente no estoy haciendo nada y por eso es tan difícil tomar una conducta. Pero realmente lo que les digo es, esto es complejo y va a cambiar el tiempo. Por eso les digo, esta charla que les estoy dando hoy, el año entrante posiblemente se la esté dando con otros elementos para saber realmente en qué paramos. De todas maneras, ese era como el mensaje. De todas maneras, agradezco de todas maneras a ustedes. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?